Esto no es una guerra. Aterciopelado las manos, aterciopelado los ojos, herencias degradantes, evolución sin medida. Aterciopelada tu piel, oh niña, oh niño. Aterciopelado este momento, aterciopelada tu mano que juega. Los hombres olvidamos, solo es un juego. Un leve instante de alegría, un leve instante, porque esto no es una guerra. Es solo un juego. En esta guerra no hay muertos. Este conflicto armado ha traído unas consecuencias muy negativas. En Valparaíso tenemos muchas mujeres viudas, madres cabezas de familia, hijos sin padres, lo que ha llevado pues a hogares disfuncionales y todas las consecuencias que con ello se vienen. El dolor y el daño psicológico aún no se ha superado, pues vemos cómo todavía con tanto miedo y con tanto recelo se dan este tipo de testimonios y cómo muchas personas aún no rompen el silencio ni se atreven a contar lo que ha pasado, a pesar de que ya han transcurrido 10 años y más para algunas víctimas. Y estas autodefensas, por ejemplo, pelados que eran marihuaneros y por el hecho de ser marihuaneros, que no es un delito, ellos los mataban. Ellos decían muerte a ladrones, muerte a marihuaneros, muerte a bazuqueros. Y eran muchachos que muchas veces ellos tenían su vicecito, pero no le hacían mal a nadie. Pero era como un cura alguna vez en una homilía decía, están matando a los borrachos y a los marihuaneros de este pueblo. ¿Y quién nos salva de los asesinos? Tenemos a la señora Amparo de Jesús Montoya Vélez. Ella fue víctima del homicidio de sus 4 hijos, John Freddy, Carlos Alberto, Jairo de Jesús y Luis Fernando Ateortúa Montoya, y las lesiones de su hija Sandra Milena Ateortúa Montoya. Pues a mí me mataron 4 hijos, eso es muy cierto, me duele mucho todo eso, estoy recuperado, muy poquito, tuve casi más de un año y medio de tratamiento de un doctor, porque me iba a enloquecer, bueno, y de ahí lo voy pasando y pues eso pues para mí fue muy duro. Otra de nuestras víctimas que quiso contarnos su historia es la señorita Cecilia Ibarra López. He sido reconocida como víctima de la violencia porque en el año 1988, precisamente el 4 de junio, me encontraba laborando en la alcaldía municipal como oficial escribiente cuando fuimos sorprendidos por una toma guerrillera. Otro de los testimonios es el de la señora María Edilma Patiño Ramírez. Soy víctima de la violencia porque me mataron un hijo. Él veía por nosotros, era mi hijo adorado. Tenemos también el testimonio de doña Teresa Saldarriaga y don Gonzalo Gutiérrez. Soy víctima de la violencia porque me asesinaron mis 2 hijos, Juan Esteban, mi hijo menor, y Antonio José Gutiérrez Saldarriaga. Tenemos también el testimonio del señor Juan José Hoyos Cardona. Él es víctima de lesiones por mina antipersona. La señora Teresa de Jesús Escalante, viuda de Acevedo, también fue víctima en todo este conflicto armado. Soy víctima de la violencia, me mataron mi esposo, Carlos Acevedo, y mis 2 hijas, Gloria Misión Acevedo y Mercedes Rosa Acevedo. También fue víctima de desplazamiento a cargo de un grupo organizado al margen de la ley. En esta guerra no hay muertos. Y eran los paras, ¿cierto? Y ese control social que se ejerció y que aún se ejerce, porque uno se da cuenta en muchos pueblos que muerte a determinadas personas, a los ladrones, pero no saben que esto es consecuencia de esta sociedad tan desigual. Esta semana, del 6 al 9 de abril de 2014, la Personería Municipal quiso institucionalizar la Semana por la Memoria de nuestras víctimas, pues Colombia ha sido afectada por el conflicto armado por más de 50 años y Valparaíso lastimosamente no ha sido ajeno a este conflicto armado. En Valparaíso
hemos tenido presencia de 2 grupos organizados al margen de la ley, como ha sido el ELN, sobre todo en la vereda El Líbano, límites con el municipio de Caramanta. También tuvimos la operancia de las autodefensas del bloque Cacique Pipintá, el cual operó hasta el año 2008. Algunos se postularon a la Ley de Justicia y Paz, que es la Ley 975-2005, pero muchos no se desmovilizaron. Entonces, debido a la presencia de estos grupos organizados al margen de la ley, tenemos alrededor de 1.200 víctimas. Es un número muy alto si tenemos en cuenta que los habitantes en Valparaíso no son más de 7.000. Y es que los paracos tienen que tener caseta aquí atrás, y eso fueron ahí en la casa, en la propia casa. ¿Y a usted la agredieron en ese momento? A mí sí, me pusieron un revólver aquí en la sien y me nombraron con una lámpara. Mi hija fue herida también. En el momento de empezar el avaleo, nos dimos cuenta que los subversivos habían asesinado ya un agente de la policía y el comandante. Para mirar por dónde podía salir, fui resbalada en un techo, cayendo a una casa vecina, y de ahí, de ese golpe, tuve un aplastamiento de vértebras. Fue tan duro que a las 12 de la noche él salió de su trabajo porque era administrador de una cantinita. Él salió de su trabajo, llevaba en su mano algo para su niña. Y montaban los caballos, era muy buen chalán. Y también tenía muchos deseos de estudiar. Él iba a estudiar en junio. En junio iba a entrar a la universidad. Él iba a ser patrocinado por el doctor Jaime Arango Velázquez. La muerte de mi hijo Antonio José fue a los 6 años. Sí, uno tiene el corazón tranquilo, pero uno está pues con ese pensamiento. Hay veces que uno piensa, ay, pero estos señores, ¿por qué me mataron este ser? Cuando en las horas como de tanto sacrificio, tanta necesidad, digo yo, ay, pero mi esposo como era de lleno en comida, era tan buen esposo, ¿por qué este señor, por qué me le quitaron la vida a mis hijas y a mi esposo? ¿Cuántos años tenían sus hijas? Rosita tenía 19 años, la otra Gloria tenía 28. ¿Y su esposo? Mi esposo 54. De una de mis hijas, la menor de 19 años, estaba en embarazo de un par de gemelitos, niña y niño. Cuando la mataron ya tenía 7 meses, iba para el control y no alcanzó a llegar al control de los 7 meses. Bueno, ese día se habían encontrado 3 minas y yo, que era el encargado de destrucción de las minas, pues ya me tocaba entrar y hacer la destrucción. Pero bueno, ese día cuando iba avanzando para entrar y poner, que eso se llaman cargahuecas, para destruir las minas antipersonales, lamentablemente pues me paré una mina que no la localizó ni el perro y la localizó el detector metal. Eso fue en el año 2009, en la fecha de septiembre 25. El día que me mataron la hija, yo fui a enterrarla y ahí mismo me vine, porque yo dije, pues ya va por sobre tercero, ya me siguen matándome. Antes yo me vine y a los 8 días de haberme venido me sonó el teléfono como amenazándonos. Entonces ya yo no contestaba el teléfono, sino que ya como que se cansaron de llamar, para vinieron, le contaban a los vecinos y ellos decían que ellos no sabían quién eran los que estaban por aquí.
cuanto a la reparación a las víctimas, yo pienso que es bueno, porque se debe tener en cuenta que muchas de las viudas que nosotros tenemos, que hay en Colombia, están sufriendo ahora porque perdieron a quien llevaba el sustento del hogar, quien era el que traía la comida al hogar. Y esa compensación económica es bueno porque pues, de cierta forma alivia un poco ese dolor, porque nunca se compensará con el dinero, nunca se compensará ese dolor de haber perdido un ser querido. Nuestros paisanos han sido víctimas de todos estos flagelos, como son delitos contra la libertad sexual, tenemos una, contra desplazamiento, por desplazamiento forzado es el número mayor de reclamaciones que tenemos y son 134, por homicidio 153, por amenazas 4, por tortura 1, por despojo de tierra 3, por lesiones personales 9, por minas antipersona 1, por secuestro 2. Todos estos hechos han sido pues reportados y nos da pues un total de 320 reclamaciones. Ha sido exitosa. Si uno hace una evaluación y verifica las indemnizaciones que se han recibido en el municipio, uno ve que el avance ha sido muy significativo. Hemos recibido 758 millones en indemnizaciones administrativas y 57 millones en ayudas humanitarias, que son las que se les entregan a las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. De manera que violaron, que eran ladrones, que atracadores, y eso no es así, sino que por bronca del otro los informan mal y entonces ellos por no avisar, por no averiguar la vida de uno a ver cómo es, a ver si es verdad, mandan y no lo matan a uno así. Aquí pasó eso todo, aquí no mataron ningún fechoría, pues, ningún tipo así que se pagara los tiros, que mataron gente así, que le informaban como no era por bronca de la gente. Algún enemigo tenía y ellos informaban, ellos creían el mismo, hágale para ver. Sí, he estado en reuniones y sí ha sido, pues por la muerte de Juan Esteban, sí. Recibió un beneficio económico. Sí. Hemos sentido el apoyo del Estado porque por muchas cosas, porque de aquí se han trasladado para Medellín a llevar papeles, a llevar información. El apoyo que el Estado nos ha brindado en este momento, para mí pues yo no he recibido apoyo monetario, no, porque el apoyo monetario hace 8 años se lo dieron a la compañera que me compartía con su niño, le dieron a ella 12 millones de pesos hace 8 años. Ya me pagaron unos centavitos que con eso que compré mi casa. Bueno, el acompañamiento del Estado hasta ahora, pues la pensión, de vez en cuando ellos pues lo llaman a uno de cómo le está yendo, cómo está, dónde está uno viviendo. Me dieron pues una vivienda, gracias a Dios al Estado pues tengo vivienda, lo tengo en Marinilla, Antioquia. El acompañamiento que he tenido solamente es de la operación, la cirugía que me hicieron, que corrió por cuenta del municipio, porque me encontraba laborando como secretaria ahí en el municipio. Es la única ayuda o el único beneficio que he recibido. Del tratamiento continuo no he recibido ningún beneficio del Estado. El resto del tratamiento después de la cirugía, todo ha corrido por cuenta de mi familia. Pues me diría, pues gracias a Dios, hemos tenido muchas reuniones, lo ha ayudado mucho.
Y les han brindado desde la personería apoyo psicológico, pronto con una psicóloga. Sí, también han venido doctoras aquí. Sí, yo también nos ha ayudado mucho con las doctoras para esas cosas. Sí. Y pues ahí nos dieron una platica, la platica pero la dio misa a la caseta y ya la otra sí, cierto, el gasto que uno tiene en la casa, con los hijos, con los nietos. He tenido esa oportunidad de encontrarme en las reuniones, de entrar al grupo de víctimas aquí en el municipio. Inclusive he estado como representante a nivel de municipio. Desde el 30 de marzo de 2012 se conformó en Valparaíso la Mesa de Participación de Víctimas, que es el espacio de interlocución entre las víctimas, la administración municipal, las diferentes entidades descentralizadas y la personería. Desde allí salen las iniciativas, las propuestas y los programas. Entre esos tenemos, por ejemplo, las capacitaciones que se han llevado a cabo con el SENA. En Valparaíso las víctimas hicieron un curso de manipulación higiénica y sanitaria de alimentos y un curso de panadería básica. Entonces, lo que queremos es que las víctimas sigan organizadas, reunidas, que desde la personería municipal tenemos el gran compromiso y reto para que todas las víctimas accedan a las medidas de reparación y puedan mitigar un poco el daño y el flagelo del cual han sido víctimas por el conflicto armado. Todos los trámites son gratuitos, la personería municipal lleva personalmente hasta Medellín todos estos documentos y todos los trámites referentes a víctimas sin ningún costo. Nosotros les ayudamos a conseguir la documentación para que ellos tengan, valga la redundancia, documentados los casos y puedan así probar al Estado su calidad de víctima. Pero a mí me parece que sí se debe hacer, porque es que primero son las víctimas que cualquier otra cosa. El mismo Estado colombiano, en cierta forma, ha hecho esas víctimas. ¿Por qué? Por la falta de esa justicia, por la falta de que no hay... Ustedes saben que muchas veces en estas veredas, en muchos de los pueblos de Colombia, en muchas de las regiones de Colombia, solamente la existencia de un profesor es la nación ahí. De resto, no. Cuando hay represión, ahí sí sube pues el ejército, pero de resto el Estado no ha estado presente y no con un profesor. Ya habían matado a Esteban cuando vi un señor, hombre González, a usted en esta esquina, los paracos, y la policía también estaba allá. Me mantenía con los paracos hablando allá, ellos me están hablando que un Chicho, pues Chicho estaba muy lejos con David, pues tiene que ser este Chicho, Candel. Y me fui para allá para Naranjal, y llegué yo allá, donde era Leonera. Yo no sé aquí. Yo ya me conocía que donde está el arrendador, González, ya le dije, pase, que yo paso de él. Que le dije yo, ¿por qué la agenda me da el favor, fulano, y por qué van a matar a este? Que porque esto y esto cometió sus mentiras, patrón. Mande un peón suyo, averiguarle a Cocha, que es el herido, está recién herido, vaya donde él y pregúntele, te ves a él. Y el mismo cocinó, no hombre, el muchacho Michel estaba aquí en el pueblo, hombre. Michel estaba aquí y me llamó. Le dije, esta no vas por aquí para matar, pues para matarme me sacan de aquí peor. Me maté allá. Y yo me fui. Y el mismo es que para borrar a Camilo que volviera al pueblo. Pues ellos ya están perdonados. Yo no quisiera que ellos tuvieran la muerte de los hijos míos. No quisiera que eso les pasara a ellos. Yo perdono a las personas. Desde un principio yo las perdoné. ¿Por qué? Porque yo sentía que si yo seguía con ese rencor y esa adentro, yo no sería capaz de vivir. Perdonando, Dios nos perdona y perdonando tenemos la tranquilidad de poder seguir viviendo
y poder ver las personas. Yo me encontré y supe de las personas que lo asesinaron a él, porque fueron los paramilitares, porque ellos fueron a amenazarme en mi casa, a decirme, porque había un hecho de comentarios, que este hablaba, que este también, que este decía. Entonces llegó a oídos de ellos y mi compañero, mi esposo, fue a fiscalía y habló de eso. Ellos se enteraron y fueron a mi casa un 1 de enero. Un 1 de enero fueron a amenazarnos, a decirnos que si no nos quedábamos callados, todos pagaríamos. Sí, uno perdona, pero no se le olvida el recuerdo de esos seres queridos que fueron mis hijas y mi esposo. Pues uno en ese momento que usted tiene el accidente, o ahí de pronto los compañeros decían, no, esos manes hay que cogerlos y matarlos. Pues yo en el momento pensaba y les decía, hombre, a la final nosotros vivimos una guerra que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos matamos entre nosotros mismos los colombianos. Y el perdón, muchos podrán decir, no, ¿por qué no le pedís perdón a X o Y persona? No, el perdón nace del corazón. Y que el perdón solamente Dios conoce nuestros corazones y nuestra mente. Si yo le pido perdón a alguien, o le digo, hombre, ¿sabe qué? Perdóneme, pero si yo lo digo de labios y no sale el corazón, nada estoy haciendo. Yo les diría que tuvieran resignación como la tuve yo. Que se encomendaron a Dios. Y que todas nos encomendáramos a Dios, porque las cosas fueron así. Y a mí lo que me interesa es yo superarme, salir adelante, ayudar a aquellas personas que lo rodean uno al lado. Eso es lo que más importa, es superarnos. Lo pasado es pasado, hay que mirar el presente es lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos vivos, el día de mañana solamente lo conoce Dios.